Y lo que trata de hacer este protocolo no trata de evitar o prevenir o controlar las colisiones, sino que las evade directamente. O sea, que trata de que no sucedan como en los demás protocolos. ¿Cómo es que funciona? Nuestros dispositivos se quedan escuchando a nuestro router Wi-Fi, al Wi-Fi o al punto de acceso, básicamente, que trabaja que está brindándonos el servicio del Wi-Fi, ¿no es cierto? Nuestro access point, básicamente. Entonces, todos se quedan escuchando hasta que el medio de transmisión quede vacío. ¿Qué significa? Que específicamente todos los dispositivos ahora sabemos que tienen un upstream y downstream, o sea, una transmisión y una recepción. Entonces, simplemente lo único que hacen es ver si alguien está transmitiendo o si hay transmisión en las frecuencias del access point. Si no hay transmisiones en esa frecuencia, entonces significa que el medio de transmisión, en este caso la frecuencia 2.4 o 5, dependiendo de lo que se esté utilizando, está libre. En ese momento, entonces, las estaciones pueden transmitir. En este caso tenemos este ejemplo de la computadora A que quiere transmitir a la C y la computadora B que también quiere transmitir a la C. Todos están en el mismo rango de frecuencia. ¿Okay? La C es la única que se queda escuchando porque es la que va a recibir. Pero A y B tratan de enviar, para lo cual tienen que utilizar la frecuencia 2.4. Pongamos la 2.4 para no mencionar la 5, ¿no? Porque esto es lo que se requiere. Entonces, todos están escuchando que no haya transmisiones, que el medio de las frecuencias 2.4 estén libres y nadie las está utilizando. Entonces, cuando no hay nada libre, lo que hacen es enviar específicamente un RTS. Un RTS es específicamente ready to transmit. O sea que estoy listo para transmitir, significa. Entonces, la computadora A envía un RTS, un ready to transmit, y la computadora B envía también un ready to transmit. Y para el ejemplo, digamos que este ready to transmit les va a llegar con un NAP. El NAP es la longitud de tiempo que va a utilizar que les mande el access point. Entonces, esa longitud de tiempo, digamos que es de 3 milisegundos. Las computadoras A y B no van a poder transmitir hasta que no tengan este NAP, que es la longitud de la trama, el tiempo que se va a tardar en utilizar. Obviamente, el RTS contiene la longitud de la trama que se pretende enviar. Entonces, el NAP es la confirmación para que pueda enviar esa longitud de trama. Y entonces, ambas computadoras intentan enviar su trama en función de la NAP que han recibido. En ese punto, entonces, si recibe si recibe un acknowledge, significa que, que la trama de la computadora A y la trama de la computadora B se ha enviado correctamente, para lo cual ambas esperan el mensaje del ACK, del acknowledge, para ver si se ha enviado o no. Si no se ha recibido este acknowledge, entonces ambas van a asumir que ha habido coalición, por lo cual sus tramas no se han enviado, para lo cual el protocolo se reinicia nuevamente y nuevamente vuelven a enviar, se ponen a escuchar el medio de transmisión y verifican que no haya nadie utilizando la frecuencia 2.4.
Pero en este caso, como ya ha habido coalición, ambas envían nuevamente su RTS, su ready to send. Entonces, el access point les vuelve a enviar las naps, pero esta vez les envía con naps de longitud diferente. En este caso, digamos, a la A le va a enviar con una longitud de 4 milisegundos y a le va a enviar con una longitud de 8 milisegundos, por decir algo, ¿no? Entonces, cuando se les envía esta esta NAP, entonces, como tienen ya diferentes NAPs ahora, o sea, diferentes tiempos para hacer la transmisión, entonces empiezan vuelven a intentar transmitir su trap. En este caso no va a haber coalición. Significa que el access point se ha podido conectar a la computadora C para establecer la transmisión y la computadora C les envía el CTS, que es Clear to Send, o sea que está libre de enviar. Eso significa CTS, ¿no? Entonces, como ya está Clear to Send, entonces B ya no puede utilizar el medio de transmisión, o sea, ya no va a utilizar la frecuencia. ¿Por qué? Porque primero ya sabe que hay alguien que ha enviado un CTS, un Clear to Send. En ese punto, entonces, B se queda esperando hasta que ya no se esté utilizando el medio de transmisión y A le puede enviar sin problemas la trama hasta C. Una vez que C ha recibido, le envía el ACK, o sea, el acknowledge. El A recibe el acknowledge y finalmente libera el medio de transmisión, o sea, deja de utilizar la frecuencia 2.4 y B puede empezar a transmitir. Bueno, esto sin dibujar en la pizarra como que no se me entiende mucho, ¿no? Pero espero que se haya entendido. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto de esto. Bien, entonces solamente nos faltaba el sitio ayer. Entonces ahora pasamos a redes Ethernet. Las redes Ethernet son las más ampliamente difundidas en el planeta. Esto es lo que más se está utilizando, muchísimo. Desde el principio de su creación está dado por el estándar 802.3 para Ethernet y el 802.11 para inalámbricos, que ya lo acabamos de ver cómo se maneja cada uno en broadcast para su Mac y en inalámbrica para el mismo Mac en los 802, ¿no? Pero empecemos por la Ethernet específicamente y no la inalámbrica. Entonces vamos a empezar por la 802.3, que es el estándar que se define en el IEEE. La primera en crearse específicamente es la Ethernet clásica. Este Ethernet que llegó hasta 100 megabits, hasta 10 megabits, perdón, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Pero ahora lo vamos a especificar un poquito, si es que ha quedado alguna duda. Esta red desarrollada específicamente en sus primeros momentos por Xerox, allá por los 70, un momentito por favor. Salud, Inge. Gracias. Ahorita se crea esta red, que por sus dimensiones y por su tecnología, pues, se podían conectar hasta 100 computadoras con unas distancias de máximo 1 kilómetro y una velocidad de 2.9 megabits. O sea, para esa época esto era pues la maravilla. O sea, era impresionante una red Ethernet de este tipo. Es Intel quien estandariza junto con el sistema operativo Nobel el
el Ethernet que se llama el Ethernet con la IEEE 802.3 a 10 megabits, para lo cual esta estandarización utiliza específicamente, como ya habíamos visto, el cable coaxial, posteriormente el UTP, pero sobre todo el coaxial. El coaxial, si recuerdan ustedes, habíamos visto el 10 base 5, que es el Thick Ethernet, ¿no es cierto? Que esto nos daba específicamente una red, como estamos viendo acá, en bus. O sea, la red, la Ethernet, perdón, el coaxial, el Thick Ethernet, el 10 base 5, era un cable coaxial, como hemos visto, que se extendía por todo el dominio de la red. Y como están viendo acá en la diapositiva, se utilizaban transceivers para poder interconectar diferentes tramos de red o diferentes computadoras, pero siempre conectado al cable principal. Esto utilizaba la modulación Manchester. La modulación Manchester, que no la hemos visto, que específicamente significa sincronizar los relojes del emisor y del receptor, podían darnos redes de hasta 500 metros. O sea, el rango de esta red era hasta 500 metros, pero con 10 base 5 podíamos conectar hasta 1000 computadores. ¿Ok? El Thin Ethernet o el coaxial de base 2, que como ya les había mencionado, es un coaxial que ya no lleva revestimiento, solamente lleva su protección ¿cómo se llama? Su protección de PVC. Es el que fue favorito para las oficinas porque no era tan grueso, era más manipulable, no, no demandaba mucho esfuerzo instalar esta red. Entonces en las oficinas, en los bancos era el que generalmente se utilizaba. Y también utilizaba la modulación Manchester, o sea que sincronizaba el reloj del emisor y el reloj del receptor. De esa forma podía alcanzarse. Pero desafortunadamente, como este es el Think y no lleva enmallado ni protección, entonces lo máximo que se podía alcanzar era hasta 200 metros. Esto por lo general en la Ethernet clásica, o sea, la red Ethernet de cable coaxial, que fue bastante interesante cuando se vio. Lo que actualmente nosotros manejamos, bueno, casi todos están manejando, por no decir todos en realidad, es la Switch Ethernet o la Ethernet conmutada, que dice el texto de 100 a 1000, pero en realidad va de 10 a 1000, o bueno, en la actualidad a 10.000 a 40.000, dependiendo de lo que se haya hecho, ¿no? Porque para esta tecnología conmutada ya se empieza a utilizar los hubs o concentradores, que tienen una tolerancia de 100 metros solamente. El hub específicamente, que es el concentrador, funciona de la misma forma que el bus. En otras palabras, todos los puertos que se utilizan en un hub están interconectados todos entre sí y como si fuera un mismo bus, como si fuera un coaxial. Entonces todos tratan de utilizar ese mismo medio de transmisión, lo cual lleva a la saturación de puertos y a la saturación del dominio de colisión, que significa básicamente todos quieren utilizar el medio y todos utilizan un solo medio, aunque sea un concentrador. Entonces el hub tiene un mismo dominio de colisión para todos sus puertos, lo cual esto era un poco complicado cuando tenías más de 10 computadores. Cuando tenías más de 10 computadoras en un hub utilizando el mismo dominio de colisión, entonces ya la red se empezaba a hacer mucho más lenta. Algunos trataban de colocarle otro hub,
pero como es el mismo dominio de colisión, ambos hubs se sumaban en un solo dominio de colisión y ya tus 20 computadoras o 40 computadoras, dependiendo de cuánto era tu hub, se hacía mucho más lento. Obviamente esto era mucho mejor que, que el cable coaxial. Evidentemente era una mejora impresionante porque con este concentrador, con este hub, ya podemos hacer redes estrella, a diferencia de con la Ethernet clásica que solamente podías hacer redes en bus. Entonces con el hub puedes hacer estrellas, pero básicamente sigue siendo lo mismo, ¿no? Utilizas un solo medio de transmisión y al ser un solo dominio de colisión, entonces todos tratan de competir por utilizar eso. Pero también aparece aquí el Ethernet Switch o hub inteligente, que en realidad es un switch donde cada puerto ahora puede tener su propio dominio de coalición. Eso significa que ya no van a chocar los puertos al tratar de enviar su mensaje. Significa entonces que en este switch, cada puerto se determina qué dirección MAC tiene y se pasa a una tabla MAC. Una tabla en la cual se aprende todas las MACs que están conectadas a sus puertos. Y cuando un puerto trata de enviarle a otro, el switch, al tener ya hardware que soporta todas estas cosas, que es básicamente que aprende la tabla MAC y tiene un buffer para estas transferencias, no lo manda al dominio de coalición, sino que lo manda directamente al puerto destino, puesto que se aprenden los puertos de cada uno, perdón, las MACs de cada uno de los puertos. Entonces el switch detecta la MAC origen y la MAC destino. Y en ese sentido, le envía directamente hasta el puerto de la MAC destino sin molestar a los demás puertos ni a las demás MACs. Entonces, yo puedo hacer en mi switch que todos los puertos trabajen en un solo dominio de coalición, o puedo hacer que cada puerto trabaje en su propio dominio de coalición. Eso obviamente lo que hace es hacer que este switch sea muchísimo mejor que utilizar un hub, puesto que no va a haber ya coaliciones, no va a haber retardos y los puertos específicamente van a estar libres para intercomunicarse. Pero ustedes dirán, ¿y cómo es que a un principio se puede saber el PIN? Es muy sencillo. Cuando una computadora, digamos esta, intenta enviar algo, entonces le manda al switch su dirección MAC. Entonces, esta dirección MAC pasa a la tabla de MACs y luego se fija en su mensaje cuál es la dirección MAC destino. Si esta dirección MAC destino no está dentro de sus tablas, lo que hace es inundar todos los puertos. Aquí sí, broadcastea y todos los puertos reciben el flooding o la inundación del switch. Y el puerto que tenga la dirección MAC destino le responde, sí, yo soy la dirección destino. Y entonces esa dirección destino pasa también a la tabla MAC y posteriormente la primera computadora puede comunicarse con su destino ya sin molestar a los demás puertos, puesto que ya se tiene su dirección en la tabla y no pasa nada cuando están tratando de hacer. Entonces esto se conoce inicialmente, cuando no hay la dirección destino, se conoce como el flooding o MAC flooding, o sea, inundación de MACs, de las tablas MACs. Y una vez que ya se ha conocido tanto el origen y el destino de cada uno de los puertos que están interconectados, entonces ya se puede hacer el frame filtering, que significa que no se va a inundar el medio de transmisión, sino que se va a filtrar por las direcciones MAC
qué puerto está tratando de transmitir a qué puerto, ya que cada puerto está relacionado específicamente con una MAC. Esta tabla MAC generalmente va a estar habilitada por 50 segundos, o eso se puede configurar, pero generalmente unos 50 segundos. Ustedes dirán, pero eso es muy poquito. Recuerden que esto se hace en milésimas de segundo y en millonésimas de segundo. Entonces, tener una dirección MAC asociada a un puerto por 50 segundos es realmente hartísimo. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda. Inge, ¿qué pasaría si es que cuando inunda, hace inundación a todos los puertos, el switch no tiene una respuesta? Ya, esa es una muy buena pregunta. Pongamos acá de que yo quiero conectarme desde la computadora A hasta la computadora, digamos, Z, por decir, lo vamos a conectar acá. Desde la computadora A hasta la computadora Z. ¿Ya? Entonces, A le manda al switch su mensaje, su trama, en capa 2 se llaman tramas por si acaso, no se llaman paquetes, ¿ya? En capa 2 es trama. Entonces, le envía su trama la computadora al switch y el switch verifica su tabla de MACs, de direcciones MACs. Al no encontrar la dirección MAC destino, inunda todos sus puertos, incluyendo el puerto que está conectado entre un switch y otro. De sus propios puertos no hay respuesta, no tengo la computadora Z, entonces va a esperar respuesta de del puerto de donde está conectado el otro switch. El switch verifica la MAC destino y al no encontrarla en su tabla, vuelve a inundar los puertos del switch y al inundar, inunda también el puerto que está conectado al siguiente switch. Este switch sí tiene la dirección MAC destino, entonces le devuelve. Como esto ya es por filtrado, no inunda a sus puertos, sino que le devuelve específicamente al puerto donde está conectado con el switch. Este switch, al recibir el mensaje, como esto ya está siendo filtrado por tramas, entonces ya tampoco inunda al resto de sus puertos, sino que le devuelve el mensaje al primer switch y este entabla la comunicación desde la A hasta la Z. Es así como funciona. ¿Alguna otra duda? Durante mucho tiempo utilizado. Se puede hacer una configuración entre hubs inteligentes y hubs tontos, ¿no? O básicamente los que no hacen este tramo, este filtrado, ni tampoco manejan tablas de dirección. Eso va a depender de cómo van a querer ustedes, ¿no? Generalmente lo que se hace es los switches se los toma como centrales. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y los hubs ya son para cuando ya estoy conectando varias computadoras que no van a hacer un trabajo relativamente pesado. El hub generalmente ha sido utilizado para los cafés internet o para redes, como por ejemplo de cajeros o atención al cliente, ese tipo de cosas. Pero ya cuando estoy separando las dimensiones de mi empresa, entonces para eso ya tengo que utilizar switches y los puertos de los switches pueden ir configurando. Ya desde la próxima semana ya vamos a empezar a ver este tipo de trabajo en Packet Tracer. Vamos a empezar a utilizar switching y les voy a mostrar cómo se hace el switching de estos diferentes, de estas diferentes técnicas que hay para hacer switch-up. ¿Ok? Eso en cuanto a las redes Ethernet.
Ahora están las Fast Ethernet, que es básicamente lo mismo que la Ethernet o la Ethernet clásica, porque utilizan el mismo estándar 802.3, lo cual las hace compatibles. O sea que si yo tengo un switch que pueda soportar conexión coaxial, que hay, por cierto, entonces podría conectar una red de bus a mi switch o a mi hub y funcionaría, obviamente con las limitaciones de la velocidad, ¿no es cierto? Pero entre Ethernet, que es básicamente 10 base T, y Fast Ethernet es exactamente lo mismo. Utilizan concentradores o switches y utilizan lo que hemos estado viendo, cable UTP con sus conectores RJ45. Estas son por excelencia las redes que más se han difundido, sobre todo la Fast Ethernet. Están todavía algunas funcionando con Fast Ethernet, o sea, a 100 megabits, pero ya la mayoría está cambiando a Gigabit Ethernet, ¿no? Porque ya no vale la pena tener Fast Ethernet, puesto que ya puedo tener con mis, con las, con los, con las tarjetas de red que vienen en mis computadores, que ya son un giga. El primero es el 802.3, su agregado U, que es el Fast Ethernet, que amplía las velocidades hasta 100 megabits. Recuerden, el Ethernet clásico es 10 megabits. Aquí está el 10 base T4, que es UTP, o sea, es par trenzado, que puede llegar hasta 100 metros. Fast Ethernet y Ethernet siempre hasta 100 metros. Y es el categoría 3, pero el categoría 3 era hasta 10 megabits, puesto que eran 25 megahertz. No es tan correcto decir que el 10 base T4 alcanzaba hasta 100 megabits. No, no daba. El cable no soportaba y los conectores tampoco soportaban. Además, fíjense, tenía un soporte de 25 megahertz, lo cual no me permitía llegar a 100 megabits. El 100 base TX, que es un par trenzado, que también tiene soportes máximos de hasta 100 megabits, este sí llegaba hasta los 100 megabits, porque utilizaba categoría 5 de UTP y trabajaba en full duplex. Fíjense que aquí ya se utiliza 125 MHz, entonces sí le puedo creer al 100 base TX que era una red que trabajaba a 100 megabits. Considerando también los dispositivos. Por ejemplo, si tú utilizas un 10 base T4 con un hub o un switch de 100 base T, igualito nomás tu red va a trabajar a 10. ¿Por qué? Porque no importa que tu hub sea de 100 si tu equipo y tus cables son de 10. Entonces, va a funcionar, sí, pero el fierro, el material que estás colocando, no va a tener soporte de 100. De la misma forma, el inverso, ¿no es cierto? Si yo tengo mis equipos a 100 megabits, mis cables a 100 megabits, pero mi hub o mi switch es de 10 megabits, entonces mi red también va a ser de 10 megabits, no importa que tenga lo último de tecnología. Entonces, generalmente lo que se recomienda en estas redes es que utilices nomás el hardware y los dispositivos que correspondan a cada tecnología que estás utilizando. Entonces, si voy a utilizar 10 base T4, entonces de nada sirve que le ponga un hub de 100 megabits. Entonces, preferible nomás ponerle un hub de 10 megabits porque no voy a obtener mayor velocidad. Si voy a instalar una red en 100 base TX, vale decir una red categoría 5, entonces es preferible que yo utilice un hub o un switch categoría 5, o sea, perdón, no de categoría 5, sino un hub o switch de 100 megabits, para que pueda yo obtener la mayor cantidad el mejor servicio y la mejor transmisión de datos a toda su capacidad, tanto de los cables y los dispositivos como del mismo concentrador, en este caso un hub o un switch de 100 megabits.
Y finalmente el Fast Ethernet, que esto no es muy accesible por cualquiera, o sea, no hay para vender así tan simple, que es el 100 base FX. Son algunos dispositivos que hay que pedirlos específicamente, que son los de fibra óptica. O sea, tienen uno de estos switches o uno de estos hubs, aparte de sus puertos RJ45, tiene también su puerto de fibra óptica. Y este puerto de fibra óptica me va a permitir conectar hasta 2 kilómetros en full duplex y puedo tener velocidades de hasta 1 gigabit, 1000 megas, ¿no? Entonces, generalmente los switch, no he visto ningún hub por si acaso, solamente son switch. Los switches vienen con estos dos, vienen 10 base T X y vienen 100 base FX. ¿Por qué? Porque los 10 base T se utilizan específicamente para aquí, para las computadoras, para las impresoras. Pero cuando voy a conectar de un switch a otro switch, entonces es preferible que yo utilice el puerto de fibra óptica, porque voy a unir mi dominio de coalición de un switch a otro, por lo cual es preferible que tenga mayor velocidad de transferencia en ese puerto. ¿Ok? Evidentemente, como les mencioné hace rato, yo puedo hacer que cada puerto se interconecte con su propio dominio de coalición, que vale decir que un puerto puede estar conectado a otro formando su propia red, pero también puedo interconectar de esa propia red hasta la otra red del otro switch, para lo cual interconecto a través de su puerto de fibra óptica o su puerto de mayor velocidad, que es de 1 gigabit, puede ser en UTP también, RJ45, algunos vienen con eso. Entonces voy a utilizar los puertos de mayor velocidad para que sean los troncales. Ah, maldita sea, porque no estoy con mis datos. Estas son las redes más comunes. Sí, troncal, troncal, que es el que se utiliza para interconectar dos switches. Todos los puertos que yo tengo en un switch, quería llevar mi switch hoy día, pero tal vez pueda jalar un navegador y les muestro. Este es el switch que quería llevárselos hoy día. Aquí está. ¿Cómo se hace esto grande? No lo sé. ¿Así? Fíjense, este es un switch. Un hub es básicamente lo mismo. O sea, es una cosa cuadrada con lleno de puertos RJ45. Pero el hub es, como ya lo habíamos mencionado, tonto, entonces interconecta todos los puertos entre sí. El switch no tiene su interconexión física por hardware entre todos los puertos, pero discrimina cada uno de los puertos, no necesariamente se van a interconectar. Entonces, fíjense que estos dos puertos no son los mismos que estos. Fíjense, están separados. Estos son sus puertos de fibra óptica, por si acaso, del switch. Estos puertos de fibra óptica son los que se van a utilizar para hacer una conexión troncal con otro switch. Pero puede darse el caso de que mi switch no tenga estos. Entonces, para eso estoy obligado a interconectar de uno de sus puertos de 100 megabits hacia el otro switch. Entonces, no me queda otro porque no hay más, ¿no? Entonces, no tengo
no tengo puertos de mayor velocidad, entonces utilizo cualquiera. Pero si tuviera, como en este caso, puertos de fibra óptica o puertos gigabit, son los puertos que deben interconectarse al otro switch, no a una computadora. Los puertos de fibra óptica, por si acaso, no se conectan a las computadoras, a las PCs. Son generalmente para interconectarse a otro switch o a un router, dependiendo de la tecnología. Pero siempre se va a utilizar los puertos de mayor velocidad para interconectar los concentradores o los switches. Y son sus puertos comunes, los RJ45, los que se utilizan para las estaciones o para las PCs. No sé si ha sido claro. Sí, queda un poquito más claro. ¿Qué más? No, 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 no hay que confundir. El switch es el concentrador de red, es el que va a conectar todas las estaciones. Entonces, su función es interconectar todas las estaciones que crean mi red local, ¿no? Mi red local puede ser de 10 maquinitas, de 20, de 30, no sé de cuánto será. Pero no hay servicios entre estas redes, ¿no es cierto? O sea, no tengo WebSys, no tengo, qué sé yo, no sé, un cloud o algo por el estilo. No hay nada, son simplemente local. Ahora, la función del router tampoco es proveer internet. La función del router es conectar de un tramo de red a otro. Esa es la función del router. Aunque me están jalando ya demasiado del tema de la capa de red, ¿no? Entonces, el router lo que va a hacer es interconectar todas mis estaciones de este switch con todas las estaciones de otro switch. Ahora, estas estaciones de otro switch pueden estar en la habitación de al lado, o en el edificio de al lado, o en mi otro barrio, o en mi otra zona de la ciudad, o en otro departamento, o en otro país, o al otro lado del continente, o al otro lado del planeta. Eso es lo que va a hacer el router. Interconecta diferentes tramos de red. Ahora, esos diferentes tramos de red pueden o no brindar servicios, dependiendo cómo se va a hacer. Pero ese brindar o no servicios, eso es a lo que ustedes llaman Internet. Internet, red internacional. Nada más. No es que conectando mi router hacia otro, yo ya tengo Internet, no. Simplemente el router va a interconectar redes y lo vamos a ver cuando estemos en la capa de red. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Estoy hablando con los focos, por eso no quería pasar clase virtual. Sí. Se ha entendido bien. Muy bien. A ver, fíjense, solamente para mostrarles la cantidad de puertos que tiene un switch. Y ahora veamos un router. Este ha sido uno de mis primeros routers, por si acaso, es mi mimado. Inge, una preguntita. ¿Cuánto cuesta ese router más o menos? Este debe estar costando unos $300. El switch es más barato, por si acaso. Debe estar costando unos 200, 250. Fíjense, el router ya no tiene tantos puertos. Y este excepcionalmente es un router el cual tiene muchos sus 2 wicks ya completos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 puertitos Fast Ethernet. Que el mío, el que les voy a mostrar cuando estemos trabajando, solamente tiene 2 puertos Fast Ethernet y un puerto serial. Cuando estemos en su momento les explicaré qué es todo eso. Pero comparándolo con el switch, fíjense, este router apenas tiene para interconectar 5 tramos de red.
pero interconecta tramos, no estaciones. ¿Qué es un tramo de red? Tu switch con tus PCs. Eso es un tramo. Puede ser más grande inclusive, por supuesto, pero es un tramo de red. Entonces, el router no es para conectar a las PCs. El router es para interconectar los switches que están manejando los tramos de red. En este caso, entonces, mi router, el 1841 que estamos viendo, conectará por este puerto a un tramo de red, por este puerto a otro tramo de red, por este tramo a otro tramo de red, por este puerto a otro tramo de red y por este puerto a otro tramo de red. Este es su puerto auxiliar y es su puerto de consola que se utiliza para configurar, así que no se toman en cuenta. Entonces solamente tengo, como les mencioné, 5 posibilidades de tramos de red de configurar aquí. Nada más. Sí. Funciona. Va a funcionar. Funciona, sin problemas. Pero ahí estamos cometiendo un pecado capital, porque le estamos conectando una computadora a lo que debería ser un tramo de red. ¿Qué significa? Que este puerto está para manejar un montón de paquetes de lo que podría ser 5, 10, 20 o 30 computadoras y le estamos conectando solo una. ¿Ya? En ese sentido, si yo le conecto una sola computadora, entonces voy a tener una red de 5 computadores, lo cual no es correcto. Pero se puede. Y nuestros laboratorios vamos a interconectar también una sola computadora ahí, porque a esto generalmente, cuando se le conecta una sola computadora, significa que esa una sola computadora es un servidor. Y obviamente un servidor atiende a miles de computadoras, ¿no? Entonces ahí sí ya se justifica que solamente uno de sus puertos esté hacia una computadora que es un servidor. Pero una computadora normal de tu casa para ver YouTube, no, eso es un desperdicio. Pero se podría decir, Inge, que sí trabajaré más rápido, ¿no? No, no trabajaría más rápido, porque tu puerto es de 100 megabits y el puerto de este es también de 100 megabits. Entonces nunca va a trabajar a más de 100 megabits. Oye, gracias. Ok. ¿Qué más? Sí. No. Te están trayendo esto. ¿Dónde estás? Aquí estás. Esto te trae. Esto no es un enrutador propiamente dicho como el que les acabo de mostrar. Esto simplemente es un enrutador de básicamente 2 tramos de red. El otro que les he mostrado es N tramos de redes en función de sus puertos. Este no. Este son solamente 2 tramos de red. El tramo de tu red, de todas tus computadoras, celulares, tablets y todo lo que tengas conectado, que se va a una red privada y se enruta a través de este dispositivo hacia el tramo de red de Entel o de Comterco o de quien esté brindando, también a su tramo privado. Entonces, estos 2 tramos privados son los que funcionan con este router, un home router o un wireless router, así se llama, ¿no es cierto? Pero son solamente 2 tramos de router. O sea, si tú quieres interconectar este a otro tramo de red, digamos, al tramo de tu vecino, no puedes, no tiene ese soporte. No es para eso. Entonces, este solamente se va a conectar al tramo de red de tu ISP, del que te está proveyendo la red. Y ese ISP recién se va a conectar a un 1841 para hacer, para interconectar los diferentes tramos de todo lo que hay en su red. No sé si me dejo entender.
Sí, Inge. Muy bien. No quiero hablar más porque obviamente se supone que tenés que avanzar enlace y no capa de red. Entonces, cuando estemos en capa de red, me vuelven a preguntar esto y les voy a volver a explicar. Pero les he explicado porque generalmente no me gusta dejar a las personas con dudas. ¿Ok? Inge, Sí. una consultita, disculpe. Y respecto a este switch de readless, ¿cuál es la función que cumple entonces los rompemuros? Los rompemuros se conectan con nuestro ISP. No se conectan con el ISP. A ver, Eh, hemos visto que los que pueden penetrar a la roca son unas frecuencias muy, muy bajas que a nosotros no nos sirven porque no llevan suficiente información, ¿no es cierto? Y estos que estamos viendo en la pantalla sí nos sirven a nosotros. ¿Por qué? Porque nos permiten mandar a grandes velocidades, a grandes cantidades de información, pero sus frecuencias son muy débiles, son muy chiquititas. Eso significa que el máximo recorrido que pueden tener es hasta 5 metros, 10 metros. Pero al encontrarse con un obstáculo, reduce peor. Vale decir, una pared le reduce su rango de cobertura a uno de estos dispositivos, vale decir, a uno de estos inalámbricos, lo cual tu cuarto de al lado recibe menos señal que cuando estás al ladito del inalámbrico. Entonces, para tu cuarto de al lado seguramente ya no recibes full señal, sino recibes apenas unas 2 o 3 barritas de la señal de este inalámbrico. Y si te vas más hacia afuera, recibirás una. Pero si ahí hay un árbol o otra cosa, dependiendo dónde vivas, o otro muro, entonces ese muro o ese árbol se convierte en otro obstáculo y definitivamente inhibe las frecuencias de este y ya no le deja llegar. Ahora, ¿qué es un rompemuros? No es más que otro de estos, pero ya no es enrutador, sino es simplemente ampliador de señal. Entonces, lo que hace es recibir la señal de este inalámbrico y nuevamente lo irradia con mucha fuerza, dándole mayor cobertura en espacio geográfico. Entonces, generalmente lo que se hace es colocar un rompemuros de estos, donde está llegando más o menos la señal, y entonces ese lugar se irradia con la señal de ese rompemuros, que es la misma de esta, pero más ampliada. Entonces, con un rompemuros, lo único que yo hago es extender el radio de cobertura de mi señal inalámbrica de este router Wi-Fi. Entonces, la fibra óptica o sus puertos de 1 gigabit de cualquiera de estos dispositivos son para hacer el trunking. El resto son para hacer la conexión de red normal. Pero en los gigabit de Ethernet, que son generalmente ahora lo que se está utilizando, el Fast Ethernet ya se está dejando de utilizar, puesto que obviamente quién ya va a querer conectarse a 100 megabits si tengo soporte en mi tarjeta madre de mi computadora para 1 gigabit, y mejor aún si mi switch ya es de 1 gigabit, que los últimos ya son, ¿no? Esta es el agregado AB a la 802.3, que son por lo general full duplex. Casi todos son full duplex, que se conoce como el normal, el gigabit Ethernet normal. También está el half duplex, pero el half duplex, que es básicamente un hub, requiere CCMA CD, o sea, requiere que se implemente el algoritmo para detectar coaliciones, puesto que es half duplex, ¿no? En full duplex, ya no. Evidentemente, como las anteriores tecnologías de CNDS tienen que ser compatibles, entonces todos los puertos de los dispositivos gigabit tienen su autonegociación para ver si van a transmitir a 10, a 100 o a 1 gigabit. Estos dispositivos tienen soportes para cobre y fibra óptica.
y trabajan ya a nanosegundos. Recuerdan ustedes, los anteriores trabajaban a milisegundos, por eso son en megahertz. Estos son a gigahertz ya. O sea, esto es la velocidad absoluta de todo de lo que estamos en este momento en Internet. Considerando que nuestras redes inalámbricas, por ahora, las que tenemos en nuestras casas, están trabajando hasta desde 54 hasta 108, no trabaja más. Entonces, tener una de estas redes a gigabit tampoco es muy interesante si es que tus inalámbricos están trabajando a 54 o a 108 megabits, que es básicamente un fast Ethernet. Entonces, estas redes gigabit generalmente son para uso empresarial, no tanto para uso hogareño, sino para uso industrial o experimental, ¿no? Cosa que sí le vas a sacar el jugo a todo esto. Porque fíjense que tengo el gigabit de Ethernet, que el primero es el SX o el 1000 base SX, que es fibra óptica. Y obviamente no vas a conectar fibra óptica para tu casa, para nada. Que esta fibra óptica es un multimodo de a 500 metros, que utiliza el de 62 micras. O el 1000 base X, el 1000 base LX, que es un fibra óptica de 5000 metros, o sea, de 5 kilómetros. Entonces, fíjense, obviamente nosotros sabemos que si exceden kilómetros tiene que ser monomodo. Entonces, es el monomodo de 9 micras. También está el 1000 base X CX, pero este es específicamente para par trenzado blindado, STP, que trabaja hasta 25 metros. Entonces, interesante, ¿no? Pero el que común se está instalando en todo lado, puesto que nuestras tarjetas de red vienen para esto también, es el 1000 base T, que es el par trenzado, es el UTP normal, un Unshielded Twisted Pair, categoría 6 de hasta 100 metros. Todos los Ethernets, recuerden, 100 metros, excepto los variantes, como en este caso fibra óptica y ese tipo de cosas, que exceden los 100 metros. Pero todo lo que sea par trenzado, siempre va a ser por los 100 metros. O menos, ¿no? Como en el caso del CX, que es hacia 25 metros nada más. Entonces, el por excelencia, aquí está. Este es el que se está utilizando, puesto que nuestras tarjetas de red son gigabit. Entonces, este es en la actualidad el que más se está utilizando. El 1000 base T de par trenzado categoría 6. Pero para eso también tienes que tener un switch gigabit. No va a servir de nada que le pongas un switch Fast Ethernet. El switch que les he mostrado, por ejemplo, es Fast Ethernet. Entonces, si yo le coloco a mi red que tiene tarjetas de red gigabit, cables UTP gigabit con RJ45 gigabit y le pongo mi 2950, igualito no va a transmitir a 1 gigabit, va a transmitir a 100, simplemente a 100 megas, porque esa es la capacidad del switch. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda respecto de esto. Sí, dime. Dime. Bueno, si esta pregunta me la hubieras hecho hace unos 5 o 6 años, te hubiera dicho que sí. Puesto que hace unos 5 o 6 años, las tarjetas que venían en las computadoras eran Fast Ethernet nomás, o sea, de 100 megas, de 100 megabits. Pero hace 5 años que ya todas las tarjetas madres, tanto de PCs como de notebooks, vienen gigabit. Entonces no necesitas nada especial. Ahora, si tu computadora, como las últimas notebooks,
Si tu computadora no trae tarjeta de red, que es lo común ahora, entonces necesitas instalarle una tarjeta gigabit. Ahora, ¿cuáles son esas? Todas las PCs vienen con tarjeta de red, todas, absolutamente. Las notebooks son las que ya no vienen con tarjeta de red, solo vienen con tarjeta inalámbrica para Wi-Fi. Entonces, yo también he caído en ese problema cuando me he comprado mi última máquina, ya no venía y no podía configurar mis cosas, entonces he tenido que ir a comprarme una tarjeta de red USB y le he comprado una tarjeta de red USB directamente 1 gigabit para no tener problemas. Entonces, fíjense, las últimas notebooks ya no vienen con tarjeta de red física, o sea, con tarjeta de red para RJ45. Hay que comprar, solo vienen para red inalámbrica. Pero todas las PCs vienen con su tarjeta de red y esa tarjeta de red es gigabit. No sé si has respondido tu pregunta. Ok. El 10 gigabits puede ser fibra óptica o cobre blindado. Generalmente full duplex. En este 10 gigabit de Ethernet ya no se utiliza para nada el CCNA. O sea, ya está pasando a la historia. Tenemos el SR, que es fibra óptica a 300 metros, multimodo de 85 micras. Diferente al LR, que es también fibra óptica de 10 kilómetros, entonces automáticamente ya sabemos que es monomodo, de 1.3 micras. El ER, fibra óptica también de 40 kilómetros, monomodo de 1.5 micras. Y el CX4, que no lo conozco, no les puedo decir, no conozco este cable TwinNAX de 4 pares. No les puedo decir ni siquiera si es par trenzado o qué es. No lo conozco realmente. Voy a tener que pasar una actualización este semestre 2002 para ver este cable porque he estado buscando y no hay todavía. Espero encontrar en algún otro país que haya, aunque sea online por pasar, ¿no? Inge, ¿y por internet no puede buscarlo un ratito? A ver, veamos. Son ustedes muy mimados realmente. A ver, ¿cómo es? Uy. Cable. Fíjense que es diferente, ¿no? Esto específicamente son SPFs de fibra óptica, entonces no sé si me está mostrando eso porque fíjense la cantidad de cables que hay. Y miren, este es un conector BNC para coaxial. Entonces, por eso es que les dije, no conozco todavía cuál es este cable y quiero pasar una actualización para ver de este, porque seguramente ya nos llegará la tecnología 10 gigabit, ¿no? Pero fíjense, hay diferentes. Pero lo que me está mostrando, esto es SPFs de fibra óptica, por lo tanto, esto no es par trenzado. Esto es fibra óptica. Este podría pensar, pero este es coaxial. Aquí dice Cisco SPF más cobre TwinNAX cable, pero esto es fibra óptica. Entonces, por eso no les he querido ni siquiera mostrar, pero a pedido de ustedes lo estoy haciendo porque no estoy muy seguro de lo que les estoy mostrando, por si acaso. Hay muchas cosas que están en los libros, en los textos, que todavía son tecnología que se está implementando, ¿no? Entonces no sabemos cómo es. Pero lo que sí, este es el 10G base T, que es un par trenzado nuevamente, categoría 6A. Ese sí está por todo lado también, 100 metros y tiene soporte de hasta 10 gigabits. Este generalmente, el Cat6A, no se lo está ocupando para interconectar las estaciones, vale decir tu PC, sino nuevamente para hacer el trunking entre los diferentes dispositivos, porque obviamente, fíjense, su velocidad es de 10 gigabits.
mientras que los puertos son de 1 gigabit. Entonces, fíjense que este generalmente va a ser utilizado para trunking. Puede ser utilizado para interconectar tus PCs, pero por supuesto que sí, pero lo vas a desperdiciar ya que tu PC solamente lleva tarjeta de red de 1 gigabit, entonces no vale la pena que te gastes tanto dinero en cable, porque seguramente vas a necesitar. Ahora tú me dirás, pero, ¿qué son pues 5 metritos de mi dormitorio hasta mi sala? No, a lo que yo me refiero, con que no vas a gastar tanto dinero para instalar Cat 6 a tus PCs, es que me estoy refiriendo a ti como una empresa, una industria, o como por ejemplo, qué sé yo, Hala, que va a tener que instalar categoría 6A a todas sus computadoras, o Unilever, que le va a instalar categoría 6.6 a todas sus computadoras y no va a tener el soporte para utilizar categoría 6A, o sea, no les va a llegar 10 gigabits a todos sus computadores, entonces no vale la pena, porque eso es harto dinero. Por darles una idea, simplemente cuando yo estuve trabajando para Unilever en un contrato, cambiamos de categoría 5 a categoría 6. Evidentemente eran aproximadamente unas 300 computadoras que estaban ahí en toda la planta, por si acaso, en toda la planta de Unilever, que está por allá por el kilómetro, después de la tranca que va aquí a Colla, ¿no es cierto? Ahí está Unilever, si es que no conocen, o Kimball, lo que antes era Kimball, ¿no es cierto? Entonces, unas 300 computadoras aproximadamente demandaron casi 20 rollos de cable. Y obviamente el rollo de cable Cat6A es carísimo, entonces no te vas a gastar tanta plata para no utilizar eso. No sé si me dejo entender. Inge, entonces, para una buena conexión entre computadora, para tu computadora, ¿cuál podrías recomendar? Digamos, ¿la 5 o la 6? Si voy a hacer un cruzado de computadora a computadora, Sí, de computadora a computadora, computadora a internet, al módem de internet, en este caso. ya. A ver, esta es una pregunta bastante interesante. Su compañero me dice, yo tengo esta computadora, permítame usar esta, y esta computadora, permítame utilizar esta. Y tengo también mi Wi-Fi. Pero yo quiero utilizar la máxima velocidad, por lo cual voy a utilizar un switch. ¿Ok? Entonces yo quiero conectar esta computadora aquí y esta computadora aquí, y de esto voy a conectar aquí. ¿Ok? Primer ejemplo. Si hago esto, todo va a depender de qué tengo aquí. Si tengo Fast Ethernet, entonces aunque le ponga categoría 6, categoría 6A o categoría 7, igual va a ir a 100 megabits, lo cual no vale la pena. No importa si son 2 metros, 5 metros, igual estoy desperdiciando el cable. Entonces, si quiero alcanzar la máxima velocidad, entonces tendría que ser de 1 gigabit. O sea, sus puertos deberían ser de 1 gigabit. Ahí sí vale la pena que yo le instale un cable categoría 6. Si este es de 1 gigabit y utilizo categoría 5, ahí estoy desperdiciando ya el dispositivo. ¿Por qué? Porque el categoría 5 yo sé que me va a dejar a 100 megabits, lo cual no quiero. Entonces, si mi dispositivo es de 1 gigabit, entonces puedo utilizar cables de 1 gigabit. Hasta ahí estoy perfecto. Ahora, mi conexión hacia el Wi-Fi o hacia afuera no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, es un Fast Ethernet de 100 megas, de 100 megabits. Entonces, fíjense que aquí toda mi red local es de 1 gigabit, pero mi salida hacia afuera es de 100 megabits. ¿Por qué? Porque lo máximo que tengo contratado, nos dijo uno de sus compañeros, es 15 megas. No hay más. Entonces no necesito más. Ahora, si te vas a contratar los 2.4 que te brinda la fibra óptica, o sea, los 2.4 gigas, ahí sí deberías de pensar en un dispositivo que pueda soportar esa velocidad. Pero si tu salida son 15 megas, entonces es un desperdicio nomás.
No sé si me he dejado entender. Sí, Inge, gracias. Ok. ¿Qué más? Inge, disculpe, tenía una dudita. Dijo que estos gigahertz ya trabajan con gigabytes, ¿no? Gigabits, sí. Nunca bytes, bits. Con gigabits. La equivalencia, Inge, es exacta, digamos, un megahertz con un megabit. No, ¿Cuánto es? Más o menos? megahertz son hercios, ciclos. ¿Cuántos ciclos en un segundo, en un milisegundo o en estos casos en un nanosegundo? ¿Cuántos ciclos pueden hacerse? Y hemos visto que en un determinado tiempo se pueden realizar determinados o n ciclos, lo cual corresponden a un baudio. Ese baudio va a ser la tasa de transferencia en ese ciclo. Entonces, en este punto, lo que estamos viendo aquí como gigabit no es específicamente que es un gigahertz. No, eso es distinto. Gigahertz y gigabit no tienen equivalencia. Uno es ciclos de electricidad. Estos son bits que pueden viajar. No sé si me dejo entender. Sí, Inge, gracias. Ok. ¿Qué más? Esta clase sí me hubiera gustado hacerla en el campus. Pero bueno, cualquier otra duda podemos aclararla también el día lunes, sin ningún problema. Déjenme acabar esta parte de Ethernet, por favor, porque ya se nos está yendo el primer periodo y solamente quiero pasar el segundo periodo más porque realmente estoy cansado y he sido mucho preparar estas diapositivas en tan poco tiempo. Bueno, las tecnologías que se están fabricando recién, ¿no? Porque en algunos lugares se están implementando, pero la mayor parte no, porque son tecnologías carísimas todavía. Son 40 giga Ethernet y 100 giga Ethernet. 40 giga Ethernet, obviamente no voy a decirlo nuevamente porque es demasiado cansado. 40 G base, ¿no? El SR4, que es fibra óptica multimodo, a 100 metros, obviamente cuando es metros es multimodo. El LR4, fibra óptica monomodo, hasta 10 kilómetros. Entonces, estos ya nos permiten manejar los de 40 gigabits, ¿no? Cobre hasta 10 metros, fíjense, o sea, esto está bastante interesante. Y este que tampoco lo conozco, no sé cómo será el KR4, porque cuando son circuitos impresos, ahí ya eso es electrónica neta, ¿no? Y electrónico no soy muy electrónico, la verdad. Hago mis arduinos y todo lo demás, pero no, llegar hasta ese punto no llego. Que supuestamente en el circuito impreso va hasta máximo 1 metro el KR4 de 40 gigabits. Pero a ver, ¿cómo será eso? Y el 100 gigabit Ethernet, lo último, está en estudios todavía, que es a 100 metros de fibra óptica, el SR10 multimodo, o el R4 a 10 kilómetros monomodo, o el ER4 a 40 kilómetros. Yo pienso también que debe ser monomodo, o a lo mejor no he leído bien, pero estoy bien seguro que cuando es kilómetros es monomodo, no hay otro. Y el CR10 que es cobre a 10 metros. No lo sé, la verdad. O sea, si no he podido encontrar el TwinAx, imagínense que encuentre el CR10 como cable, ¿no? Y ya, ahora sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Si no, nos podemos ir al break. Obviamente no se salen de la llamada, ¿no? Simplemente vayan a estirar las piernas un poquito. Inge, una consultita respecto a lo que hace rato preguntó mi compañero, del modo que usted también le pasó, ¿no? De que algunas máquinas vienen eh, con LRJ45. ¿De qué modo nosotros nos podemos dar cuenta también si tiene la función del RJ45 para poder saber que tiene la velocidad de un giga, ¿cómo era? Un giga, Un gigabit. sí, gigabit, ¿no? ¿Me estás Entonces, hablando de tu tarjeta madre?
Sí, o de la exactamente. tarjeta de red. De la tarjeta madre. ¿Cómo Ya. nos podríamos dar cuenta de acuerdo a la información o alguna aplicación que nos diga? Sí, eso es muy sencillo. Eso está en el manual de la tarjeta madre, que siempre viene en la tarjeta madre. O sea, si tú la estás armando, entonces en su caja de la tarjeta madre va a venir. Si te la están vendiendo, deberían darte con todos sus manuales. Pero si te estás comprando de una máquina armada de alguien que recién está aprendiendo, que generalmente a veces pasa también, entonces te vas al BIOS y ahí está toda la información del hardware que tiene esa tarjeta madre. Y ahí te va a decir específicamente si la tarjeta es Fast Ethernet o es Gigabit. Oh, está bien, perfecto. Gracias, Inge. Ok. ¿Qué más? Ay, por cierto, cuando entres a tu computadora, ya cuando esté instalada con Windows o con Linux, también te va a decir si es Gigabit. Gracias, Inge. Ok. Y ¿Qué más? en un ciclo, bueno, no depende de la cantidad de ciclos que dan o lo que me dijo, referente a la pregunta de antes, es la cantidad de bits también que se pueden transferir, debe ser, ¿no? O sea, relacionado. Claro. Una cosa es el tiempo, ¿no? Porque y recuerden, hicimos específicamente, permítanme utilizar esto, ¿no es cierto? Y dijimos, de aquí hasta aquí es un tiempo determinado. Ahora, ¿de qué depende este tiempo determinado? De los ciclos de reloj del dispositivo. Puede ser tu computadora, puede ser el switch, puede ser el router, dependiendo. Entonces, ¿cuántos ciclos va a soportar en un segundo? A eso se refiere. Entonces, generalmente, los ciclos de reloj que se manejan por segundo van a ser milisegundos, o sea, 1000 ciclos en un segundo. Eso es lo común. Después vienen las millonésimas y las 10 millonésimas de ciclos en un segundo. Por ejemplo, tu procesador trabaja, si no estoy equivocado, a 3.4 GHz. Entonces, K es 1000. Megahertz, son millones de ciclos por segundo. Y gigahertz son billones de ciclos, o sea, 1000 millones de ciclos por segundo. Por eso siempre es en bits, nunca es en bytes, al menos en esta parte. Inge, pero hay una, o sea, en un ciclo, ¿cuántos bits se pueden pasar o hay algo así? Claro, por eso está determinado por el hardware. O sea, el fabricante determina específicamente cuántos ciclos van a soportar por segundo el hardware. En función a eso va a estar determinado los megabits que pueden o los bits que pueden pasar. Si digamos es un milisegundo y son, qué sé yo, 16 bits, entonces puedo enviar 16 bits cada milisegundo, lo cual significa que puedo enviar 16,000 bits en un segundo. Si lo divides esos 16,000 entre 8, te da la capacidad en megas de tu medio de transmisión, pues. Ahora sí. Sí, está un poco más claro, gracias, Inge. Ok. ¿Qué más? Muy bien, nos vamos al break. Habríamos terminado la subcapa de acceso al medio, ¿no? O sea, la subcapa MAC de la capa de enlace. Ahora nos corresponde ir a la subcapa Logical Link Control, o sea, la LLC, que es la capa de enlace propiamente dicha, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que la subcapa MAC es la parte lógica, pero que nos ayuda a controlar la parte eléctrica, mientras que la LLC va a ser la parte que se va a realizar para el enlace, que es netamente lógico también, pero ya no tiene nada que ver con la parte eléctrica. Entonces la MAC es la que maneja la parte eléctrica de la capa física, y la capa
la LLC va a ser la que se va a encargar de la parte lógica de todas las capas superiores en el modelo OSI. Entonces esto ya no va. He logrado... Bueno, esto va a ser rapidito porque no he podido hacer más diapositivas en el poco tiempo que nos han dado. Entonces no vamos a demorar mucho y hasta ahí nomás vamos a llegar porque obviamente no puedo hacer más si no tengo pizarra y no tengo más diapositivas. Entonces esto va a ser súper rápido. Por si acaso ya he sacado mi lista de asistencia, entonces como hoy día no va a haber evaluación ni nada por el estilo, simplemente voy a anotar quiénes han entrado y quiénes no han entrado. ¿Ok? Bien, en el enlace de datos, entonces, nos damos cuenta que tanto en redes punto a punto como en red broadcast, esta es la subcapa de la capa de enlace que se va a encargar de preparar los mensajes o los paquetes para que puedan ser retransmitidos. O sea, todas las capas llegan hasta esta subcapa y prepara esta subcapa para que pueda pasar esa información a las demás. Entonces, estos mensajes de la capa de enlace se llaman específicamente tramas. Las tramas son las creadas, conformadas por la LLC, por la Logical Link Control, para que la subcapa MAC, una vez que le entrega la LLC, sea la encargada de que vayan de origen a destino en la misma red de área local, ¿no? Entonces habíamos visto que esto es en área local específicamente. Esta trama incluye específicamente una cabecera y es justamente la cabecera en donde están las direcciones MAC que se van a utilizar como origen y destino entre los dispositivos que se están intentando interconectar. Entonces, la transmisión de estas tramas va a ser lo que se va a intercambiar entre los diferentes dispositivos a través de la capa de enlace. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta que todas estas tramas no es más que la conjunción de todo lo que les ha mandado desde las capas superiores, ¿no es cierto? En el modelo OSI, por ejemplo, esto corresponde en el modelo TCP/IP corresponde a la segunda capa, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones específicas de la Logical Link Control, de la LLC? Es iniciar y terminar el enlace, obviamente con su previa identificación. En otras palabras, inicia la negociación del enlace entre los dos dispositivos y verifica la identificación. Si la identificación no es verificada, entonces se termina. Si la identificación es verificada, entonces el enlace continúa hasta que alguno de los dispositivos termine el enlace, ¿no? Para poder intercambiar la información, entonces se hace segmentación y bloqueo. O sea, mientras está segmentando no se puede transmitir, y una vez que se ha segmentado, se ha delimitado la trama, entonces ya se puede transmitir. Por eso es que la trama debe ser delimitada y con transparencia. Evidentemente, esta es la parte en la cual se hace control de errores, control de flujo y recuperación de fallos. Toda esta parte, obviamente, tiene mucho que ver con la subcapa MAC. Pero la gestión y coordinación con la comunicación es precisamente de las principales que se hace en la LLC. Entonces, la LLC va a tener la función principal de administrar las comunicaciones entre los dispositivos. Y todo esto está definido en la 802.2 de la IEEE. La LLC soporta, al igual que una de sus compañeras nos dijo hace una de las anteriores clases, conexión orientada a servicio orientado a la conexión y servicio no orientado a la conexión. O sea, utiliza ambos. El servicio no orientado a conexión y sin acuse de recibo es cuando se hace básicamente el flooding y no necesito recibir un acknowledgement aquí. O sea, no necesito recibir un ACK. Simplemente hacer el fluido.
¿Por qué? Si recuerdan, cuando yo estoy tratando de... Si recuerdan, hace un momento les dije, cuando un equipo A trata de comunicarse con un equipo D, entonces el switch lo que hace es verificar el origen y el destino en su tabla de MACs. Entonces, si no tiene el destino, la MAC destino en su tabla, lo que hace es hacer flooding, o sea, inunda. Pero este servicio lo hace sin necesidad de que haya un acuse de recibo, o sea, un ACK. ¿Por qué? Porque lo inunda todo, por eso es no orientado a la conexión. Lo inunda todo y no necesita recibir el ACK de todos, sino simplemente del que le corresponde, que es el número MAC de la máquina D. Entonces, de esa forma se entiende el servicio no orientado a la conexión y sin acuse de recibo. No necesariamente todos sus puertos deben hacer el ACK. El servicio no orientado a la conexión con acuse de recibo es justamente cuando la máquina D le da el ACK y le indica cuál es su número MAC. Ah, ya. Entonces está bien. Y una vez que se ha identificado el origen y el destino en la tabla de MACs del switch, entonces el servicio es orientado a la conexión y con acuse de recibo. Fíjense entonces, esto lo hace el Logical Link Control, ¿no? A través de las direcciones MAC que para eso justamente se están creando. ¿Cómo es que hace esto? A través de framings o tramas, que esta es la parte del entramado. El entramado no es más que el paquete que se generan en las capas superiores, pero en este punto se llaman tramas específicamente porque son ya las colecciones de bits y bytes de cada uno de lo que se va a enviar al medio de transmisión. Entonces, como ya estamos a ese nivel, estas tramas van a simplificar los trabajos de detección y corrección de errores, que esa es una de las principales tareas, detectar errores y corregir estos errores, para lo cual podemos utilizar el contador de bytes o bytes indicadores de inicio final con bytes de relleno, o sea, el framing basado en caracteres, o bits indicadores de inicio y final con bits de relleno, o sea, el framing basado en bits. Y la violación de codificación física. ¿Cómo funciona? El contador de bytes. Fíjense, yo tengo estas diferentes tramas. Aquí está. Entonces, déjenme agarrar mi lapicito. Lo que sucede con el contador de bytes es que específicamente la cabecera le va a indicar cuántos bits debe contener. Entonces, fíjense, esta primera trama es de 5 bytes, incluyendo la cabecera, ¿no es cierto? 5 bytes. Entonces, este le dice 5, incluyendo este, entonces, este es parte de la trama, este es parte de la trama, este es parte de la trama y este es parte de la trama. El siguiente, una vez que termina el contador, vuelve a preguntar cuántos bytes o cuántos bits van a ser los que van a constituir la trama. En este caso, nuevamente, este es parte de la trama, este es parte de la trama, este es parte de la trama, este es parte de la trama y este es parte de la trama. Y luego termina y vuelve a preguntar en este byte cuántos bytes va a tener la trama. Y en este caso lleva 8 bytes. Entonces, fíjense, esta es parte de la trama, también este, 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 y hasta ahí. Y la siguiente trama también es de 8 bytes. Fíjense, entonces, a eso se refiere cuando se utiliza el contador de bytes para las tramas. Fíjense, tenemos también, esto lo he sacado del texto, por si acaso, es un error. Cuando se está transmitiendo la trama, pueden suceder errores, sobre todo si este error afecta a la parte de la cabecera de la trama donde indica el número de bytes. Si ahí tenemos un error, entonces todas las tramas posteriores ya van a ser un error, porque no se está tomando bien. Fíjense que esto está diciendo que la trama va a ser de 5, se cumple. Y ahora
aquí dice 7, cuando en realidad debió haber sido 5, ¿no es cierto? Entonces, a partir de aquí, ya todo lo que viene después ya es un error. Ya ni siquiera vale la pena contar porque no se va a respetar el número de bytes que se está indicando en la trama. Entonces, fíjense, voy a invadir los bytes de otra trama, lo cual va a ser una trama completamente incorrecta y el conteo se va a desperdiciar, ¿no es cierto? Porque ya no va a haber. Entonces, puede ser que se lleve a este error por diferentes casos. Puede ser que el error puede estar en el contenido de la trama o en la cabecera de la trama. Entonces, generalmente este contador de bytes va a tener ese tipo de problemas. Entonces, también tenemos los bytes indicadores de inicio y final. ¿Qué significan estos? Para esto ya se utilizan flags. O sea, las flags son específicamente banderas o delimitadores que van a indicar de dónde a dónde es lo que se va a constituir la trama. En este caso utilizamos flags del tipo ASCII, aunque mi ASCII no está bien, creo que no lo he escrito bien. Flags, delimitadores ASCII DLE, que DLE significa Data Link State, o sea, el estado del enlace, ¿no? Y estas dos banderas son simplemente el start y el start transmission y el end transmission. Entonces se le coloca el start o el end como inicio y fin para delimitar el mensaje. Fíjense que ante los errores, el receptor de las tramas, lo que busca justamente es los STX o los ETX, que son sus data link states. Entonces siempre va a tratar de buscar esos STX y el STX. Fíjense, tenemos un ejemplo aquí, que es el mensaje original, y el LLC lo que va a hacer es añadirle las banderas DLE y STX que significan específicamente el principio de la trama. Y luego, fíjense, va añadiéndosele los diferentes DLLs, porque fíjense, aquí es un A y un B y un DLE entre medio, y se le va añadiendo el DLE para verificación. Y al final, nuevamente el DLE, el Data Link State, para indicar el fin de la transmisión. Evidentemente, el que recibe va a ir buscando estas banderas, y mientras las va buscando, las va retirando de la trama al volver a recomponerla, porque no se olviden que al pasar el mensaje transmitido pasa como electricidad, ¿no es cierto? Entonces, toda esa electricidad, todo esto es recibido como una sola trama, pero no es parte de la trama original. Mi trama original es diferente. Entonces, el receptor lo que va a hacer es buscar estas banderas y empezar a retirar los DLEs, STX y ETX, dejándome como resultado específicamente el mensaje original. Esto es muy bonito cuando los mensajes no son del tipo binario, o sea, no son del tipo ejecutable. Cuando se utilizan archivos binarios, o sea, del tipo ejecutable, entonces cuando aparecen estos DLS y estos ETX, corresponden a un error, o sea, no se puede hacer esto con binario. Para evitar este error en los archivos binarios, se utiliza el relleno con caracteres, o sea, el byte stuffing, o sea, el relleno con otro tipo de caracteres, no necesariamente estos flags. Entonces, el emisor, al transmitir estos caracteres de los DLE que vienen desde arriba, desde las capas superiores, intercambia estas tramas por el carácter DLE específicamente, ¿no es cierto? O sea, a estos otros caracteres, en lugar de esas banderas se les coloca caracteres. El receptor, al recibir estas tramas, viendo que puede tener caracteres o DLE seguidos, los quita específicamente para poder pasarlo a las capas superiores. Entonces, estos DLEs, si ustedes
ven, no necesariamente son adecuados, porque me pueden generar muchos problemas. ¿Por qué? Porque dependen de los caracteres ASCII específicamente, para lo cual es mucho mejor utilizar el control de bits de inicio y final. ¿Por qué? Porque generalmente, como son ASCIIs, los ASCIIs son de 8 bits. Entonces, los mensajes o las tramas de precisamente 8 bits van a tener problemas con esto. Y si la trama es múltiplo de 8 bits, entonces va a tener problemas también, porque va a tratar de interpretarse como ASCII, y eso ya está mal. Entonces, generalmente va a dar problemas. Para lo cual se utiliza el bits de inicio y final, que es la generalización de los data link states, o sea, de la verificación por banderas. Que esto es nada más que una secuencia de bits determinada. Esta secuencia de bits determinada es el 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Vale decir, es de 8 bits, donde el primer bit más significativo, vale decir, el de la izquierda, y el último bit, el de la derecha, son 0. Y entre medio, todos los bits son 1. O el 07E en hexadecimal, por si acaso. Esto corresponde al byte indicador. Estos 8 bits corresponden al byte indicador o al byte flag o flag pattern, perdón. O sea, es el byte que indica como bandera, que ya no depende del código ASCII. Entonces, este flag byte va a determinar siempre el inicio o fin de una trama. Siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todas las tramas van a iniciar con este byte y una vez que termina la información va a terminar también con este byte. Entonces, eso determina el inicio y el fin. Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué pasa si estoy iniciando mi envío de trama, que es el 07E, como flag para que se indique que se está enviando, y la información que va a continuación también es el 07E, o sea, el mismo flag? Ahí no puede ser que yo envíe el 07E como inicio, a continuación también esté el 07E, lo cual significaría específicamente que ha terminado la transmisión, porque es el fin, cuando en realidad no ha terminado, sino que ese 07E es información. Entonces lo que sucede es que se detecta, si a continuación del flag byte se detectan 5 bits consecutivos como 1, entonces se le aumenta un 0. Esta técnica es la del 0-bit insertion, que significa que lo que viene a continuación del 07E no es el fin de la trama, sino es información. Y ese 0 que se le está insertando, entonces corresponde a la información. Y a partir de ahí recién tiene que buscar nuevamente el receptor otro 07E para que le indique que es el final. Cuando estamos en el caso del receptor, el receptor recibe un 07E y luego va verificando en la cuenta de los unos y si hay un 0. Si después de los 5 bits continuos hay un 0, entonces sabe que eso es información y lo único que hace es suprimir o borrar ese 0, reconstruyendo así el 07E como información y no como fin de trama. Entonces el receptor realiza el paso inverso que había realizado el emisor al insertar un 0 para que no se entienda como fin de trama, sino se entienda como información. No sé si ha quedado claro. No tengo nada más. Hasta aquí llegué.
Eso es lo que pude hacer en tan poco tiempo de diapositivas. A no ser que quieran que les lea el texto, hasta aquí habríamos llegado el día de hoy. O no, Inge, está bien. Yo creo que el día lunes en clases lo terminamos de hacer en la pizarra y nos muestra lo de Cisco también, ¿no? Exactamente, es una buena idea. Eso Ya. sería todo por el día de hoy, queridos muchachos. Espero que tengan un fin de semana y descansemos un poco porque ha sido una semana bastante pesada, ¿no? Inge, Sí, ¿es posible que nos pase su material o cómo vamos a hacer el texto. solamente el texto? Claro, todo está en el texto. Yo he hecho estas diapositivas solamente para poder mostrarles en clase virtual, porque todo está en el texto, porque en el campus yo hubiera dibujado en la pizarra todo esto y hubiera escrito. Solo era para esta clase virtual nomás esto, Está bien, Inge. ¿ya? Y por eso no he podido hacer más. Si hubiera tenido más tiempo, tal vez hubiera podido hacer más y Gracias. hubiéramos podido abarcar un poco más, por lo menos, hasta las 7, ¿no? Pero desafortunadamente no ha habido más tiempo para hacer más diapositivas. Y como les dije, mi única opción sería a partir de ahora, si queremos continuar la clase, es que yo les lea el texto, lo cual yo odio hacer eso. Nos veríamos entonces el día lunes, ¿ok? Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau. Dime. Hasta luego, Lisen. Inge, Sí, te estoy escuchando. disculpe, con lo que pasó, no sé si puede ver el chat. Me surgió la curiosidad, nomás en el descanso estuve leyendo. Si quiero saber cuántos megabits mi computadora procesa y me marca que el clock es 3.2, tendría que multiplicar, no sé si se ve en el chat, 3.2 por 1000 por 64, y esos son los megabits que procesa mi equipo. Va a depender también de tu bus de datos. Generalmente sí, efectivamente es de 64 bits. Si tu ciclo de reloj es 3.2, ahí ya estamos bien y estamos mal, ¿no? Porque 3.2 lo estás tomando como gigahertz y eso no debería salirte como gigabits, sino este 3.2 son 3 billones de hercios. Ahí sí tendrías que multiplicarlo y este número que te va a resultar, dividirlo entre 8 y ahí te va a dar la capacidad de proceso real. ¿Qué te parece si te lo hago un ejemplo el lunes? Me haces recuerdo para que ya de una vez te quede claro esto. Por favor, ingeniero. Sí, estaría ¿Ya? bien. Gracias. Listo, me haces recuerdo ya, un Sí, mensajito ingeniero. en el chat y yo voy a preparar un ejemplo para el lunes porque si no me voy a olvidar. ¿Ya? Está bien, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Nos vemos. Chau, chau. Hasta el lunes.